tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, sopla el viento y ruge el mar. ¿Te acordás? Vos sabés que tenemos un problema en Argentina, un tema, digamos, ¿no? Con el tema de la guerra. ¿Te acordás de la época de las guerras, de la guerra en las Malvinas? Y cómo quizá hemos aprendido una lección, pero vos fíjate que eso que fue lo más próximo a la guerra que tuvimos en Argentina, que es un país particularmente bendecido por la falta de guerras, como los países europeos, que han quedado en las últimas guerras, y especialmente en las guerras mundiales, prácticamente todos los países involucrados. Nosotros siempre íbamos zafando, aunque entre las personas que vinieron a poblar nuestro territorio de esos lugares, básicamente de Europa, pero también de otros lugares, todos ellos venían con antecedentes de guerra. En nuestra propia familia hay viejas historias de guerra. Y entonces, nuestro país, o sea, nosotros ahora, estamos otra vez escuchando esto que la Biblia llama guerras y rumores de guerra. Y en una guerra nueva que nos toca un poco más de cerca porque hay muchos ucranianos en la Argentina. O como dijo el otro día un embajador ucraniano acá en Argentina, dijo ucranios. Supongo que es correcto también llamarlos así. Y entonces otra vez nosotros estamos escuchando eso. Fíjate, cuando era la guerra en Malvinas, estaba pensando que aún esa guerra la vivimos como una guerra lejana. ¿Te acordás cómo era? Venían las noticias y los que querían escuchar noticias más ecuánimes, escuchábamos radio, la radio de Uruguay, no me acuerdo cómo se llamaba, la radio del Uruguay, ¿cómo se llamaba? Radio Colonia. Ahí tengo mi agenda al día acá al lado y me dice, Radio Colonia, ¿te acordás? Escuchábamos, ellos decían las cosas sin esa perspectiva futbolística que nosotros veíamos la guerra. La veíamos así, como un campeonato de fútbol. Hoy le hundimos un barco, ellos nos hundieron una barcaza, entonces vamos ganando nosotros porque hundimos más que ellos. Y la verdad, la guerra es una cosa que ocurre todo el tiempo en la humanidad. Y hay una explicación en la Biblia que hoy no le vamos a dedicar tiempo, donde se nos dice que las guerras son justamente esas pugnas, es la manifestación de las pugnas por poder, por ambiciones. Entonces, donde haya muchas ambiciones, o mejor dicho, haya ambiciones a nivel colectivo, va a haber guerra. Puede haber guerra entre barra bravas de un club o guerras entre naciones. Y lamentablemente, como todos creo estamos lamentando, viene este conflicto del avance de Rusia sobre Ucrania, que es una nación libre, es decir, Rusia no tenía ningún derecho para invadirlos porque Ucrania no había ofendido de ninguna manera, no ha ofendido de ninguna manera a Rusia y a sus intereses allí, sino que es todo lo contrario. Y trae el recuerdo de la invasión a Polonia de Hitler, que comenzó la Segunda Guerra Mundial. De manera que nosotros estamos otra vez lejos, pero en medio de una guerra o de una posible guerra, con todas esas cosas que trae aparejado. La crisis económica, las hambrunas, los problemas de todo tipo que se levantan después de que ocurre una cosa como esta, sumada a que hace 15 días nada más nuestro presidente tuvo la genial idea, digo esto irónicamente, espero que no te ofenda, pero pensá en eso,
a decirle a Putin: queremos que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Hay un tema con eso, hay un tema con eso. Y entonces yo quiero hablar hoy de cómo una persona como yo, es decir, como cualquiera de nosotros, enfrenta la preocupación por la guerra. ¿Cómo enfrentamos nosotros la preocupación por la guerra? Hay personas que van a estar totalmente desinteresadas de la guerra. Vos fíjate, eso es un fenómeno de todas las guerras. Siempre hay alguien que anda por el mundo como si la guerra no existiera, o como que la guerra no lo afectara, si es que no lo afecta directamente. Aún durante la época de la Guerra de Malvinas había ese tipo de gente acá, que simplemente no le interesaba. Veía la guerra como si fuera un espectáculo como el mundial. Dice: sí, ya sé que hay mundial, pero a mí no me interesa el fútbol. En el Salmo 27:3, que es un salmo al que volvemos siempre, los creyentes me refiero, dice: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Eh, Vos fijate cómo se menciona aquí el tema de la aflicción como una guerra. Y de hecho nosotros usamos sin querer, y a veces inconscientemente, este lenguaje bélico para referirnos, por ejemplo, a una persona que está batallando contra el cáncer, porque es el mismo mecanismo, exactamente igual, de cuando uno está en medio de una guerra, o peor, como dice David, que él lo experimentó en persona, nosotros quizás no, salvo que le demos ese sentido bélico a que alguien nos ha hecho el mal en alguna forma y decimos: me hace guerra, me hace la guerra, fulano de tal me hace la guerra. Y se siente tan feo eso, ¿no? De saber que la guerra viene contra mí, que no es así un genérico contra los que somos como yo, sino para mí, vienen contra mí, me quieren destruir a mí. Y así es la enfermedad, la crisis económica, los problemas personales, personales, y así hay muchas cosas que uno puede experimentar así. Ahora, ¿cómo la experimenta el Hijo de Dios? Bueno, yo creo que el concepto que leímos recién en el Salmo 27, 3 al 5, si querés buscarlo, léelo otra vez, recreate en este versículo, en este pasaje, te vas a dar cuenta que el creyente tiene un recurso y es como una promesa de que efectivamente en la comunión con Dios, la enfermedad, la propia guerra, la guerra personal de alguien que habla contra vos o te quiere serruchar el piso en el trabajo, o un problema de cualquier tipo, vos lo podés vivir, pero con la posibilidad de tener una mano extendida hacia arriba y esa mano siendo tomada por la mano de Dios. Me gusta la figura que dice que en su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Esa idea de que ahí hay una pelea de perros y están todos mordiéndose, pero viene una mano de arriba y me levanta y me saca en alguna forma de ese conflicto. Es mi deseo para vos esta mañana. Juntate conmigo y tengamos momentos hoy mismo para orar, para que Dios permita que esto no se aumente, no escale en un conflicto mayor, porque las proporciones en el mundo que vivimos hoy son impredecibles. Para que el Señor tenga nuevamente misericordia de la gente y nos bendiga con paz.